Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 21 de julio del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, de todos los países a donde las había expulsado, y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren. Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos. Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 21 de julio del 2024. Este domingo, el Señor nos habla a todos aquellos que de una u otra manera, somos pastores. Ya sea como padres de familia, hermanos mayores, coordinadores de grupo, dirigentes, jefes, ejecutivos, sacerdotes, obispos, etcétera, etcétera. En la primera lectura habla contra los malos pastores, que han dispersado a las ovejas. En lugar de pastorear a las ovejas, las extravían, las dispersan y las ahuyentan. En la segunda lectura Cristo viene a destruir el odio, originado en muchas ocasiones, por los malos pastores y establecer la paz. Y en el Evangelio, Jesús ve como ovejas sin pastor a las multitudes de Galilea que acuden a él para escuchar su palabra de verdad y de salvación. Ovejas sin pastor, sí, porque los pastores del pueblo, sacerdotes, escribas, no parecían mostrar interés por las ovejas. Lo que sucede actualmente, sobre todo, con muchos padres de familia, que por estar más interesados en el tener, descuidan a sus hijos, los cuales andan como ovejas sin pastor, y por eso son presas fáciles del lobo. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Jeremías. En esta primera lectura, el Señor habla contra los pastores, que, en lugar de obedecer a Dios, que les habla por medio de Jeremías, para bien de las ovejas, obedecen a criterios humanos, causando la ruina del rebaño. Nos habla de pastores que han fallado, que han fracasado en la tarea y la responsabilidad encomendada. Muchos reyes de Israel y luego de Judá, fueron pastores que fallaron en su misión. Pero no solo los reyes, también algunos profetas fallaron en la misión que se les encomendó de pastorear al pueblo, porque no profetizaban la palabra de Dios, sino sus propias palabras.
Igualmente, entre los sacerdotes hubo quienes, con su antitestimonio y su conducta distante del pueblo, que colaboraban con el poder romano, extraviaron a las ovejas. Lo mismo sucede en nuestra época con todos aquellos que de una u otra manera son pastores. Padres, hermanos mayores, jefes, sacerdotes, predicadores, catequistas, etc. que han fallado en la tarea y responsabilidad encomendada por Dios, porque en lugar de guiar a los que se les ha encomendado con los criterios de Dios, lo hacen con los criterios del mundo, ignoran la grandeza que encierra todo ser humano y por eso tratan a los demás como simples objetos para satisfacer sus necesidades y no quiere abrirse a la posibilidad de que sean algo diferente. Lejos de apreciarlos y valorarlos, solo los usan para sus fines. Y muchos con su antitestimonio, su mal genio y su conducta distante, sin amor, han permitido que las ovejas a su cargo se extravíen. ¿Esto a qué se debe? Esta lectura nos da las respuestas. 1. Han rechazado a las ovejas. Por considerarlas solo como objeto para satisfacer sus necesidades, por considerarlas inferiores y no como personas valiosas, hijos de Dios. 2. Han dispersado a las ovejas. Con sus malos tratos, con su mal genio, con sus malos ejemplos, con sus intrigas, chismes, críticas, preferencias, abusos, opresiones, humillaciones. ¿Cuántos padres han sembrado en sus hijos rivalidades, odios, traumas, baja autoestima, complejos de inferioridad, prepotencia, violencia? Por ejemplo, la mamá que se ha dado cuenta que su esposo le engaña, y siembra en sus hijos rabia, odio hacia su padre, como si su padre los hubiera engañado a ellos. El padre alcohólico, neurótico, que maltrata, insulta, a la madre de sus hijos delante de ellos, no se da cuenta que hasta a una persona adulta, si le insultan a su madre, le genera odio, rencor, violencia. Recuerda que cuando insultas a tu pareja, frente a tus hijos, insultas al padre o a la madre de tus hijos. 3. No han cuidado de las ovejas que se les encomendaron. Porque no quieren sacrificar su comodidad, por flojera, por estar más dedicados al celular, al internet, a ellos mismos, a satisfacer sus necesidades, sus placeres, que se olvidan de satisfacer las necesidades mínimas de las ovejas a su cargo. Desde que el hombre es hombre, ha necesitado guías que le indiquen el camino y le dirijan por la senda del amor, de la fe, de la salvación, de la felicidad y de Dios. ¿Dónde están hoy esos guías? ¿Quiénes son hoy esos guías? Toda generación requiere con urgencia pastores testigos, que señalen con su vida el verdadero camino al hombre. Por eso Dios se compromete a reunir a las ovejas extraviadas, a traerlas de nuevo a la casa del Padre. A traerlos donde hay pastos, o sea, a la iglesia, para que crezcan y se multipliquen y a ponerles pastores que les apacienten, con amor, con testimonio de vida. Pastores que no solo sean buenos pastores, sino que sean capaces de amar a sus ovejas, de enseñarles cómo ser pastores justos, prudentes, conforme a la voluntad del Padre. Pastores que sean puente de salvación entre el hombre y Dios. Pastores que orienten, no que confundan. Pastores que alimenten y no que le quiten lo poco que tienen a los pobres que están a su cargo. Pastores que se sacrifiquen y den la vida por sus ovejas y no pastores flojos, comodinos, irresponsables, conchudos y convenencieros. ¿Tú qué tipo de pastor eres con el rebaño que Dios te ha confiado? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 4 al 5. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes, las han conducido en base al terror. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando un pastor rechaza a sus ovejas, cuando ve a la oveja agotada, por los problemas, las necesidades, el sufrimiento diario, y no tiene tiempo para escucharle, para ayudarle con su carga, excusándose en sus múltiples ocupaciones, pero sí tienen tiempo para el WhatsApp, para el Facebook, para el Internet, el celular, la computadora. Cuando ve a la que está herida, por el rencor, el odio, y no la invita al perdón, sino con intrigas, chismes, críticas, calumnias y falsos testimonios hace más grande la herida y más grande el resentimiento. Cuando no trae de vuelta a la extraviada y a la pérdida. Cuando al pecador, en vez de invitarlo al arrepentimiento y a la conversación, le juzga y le condena y le cierra las puertas del cielo. Cuando a la oveja que era fuerte, la conduce a base del terror, del miedo, de la humillación, del abuso, de la prepotencia, al exterminio y a la muerte.
¿Cuántos padres, cuántos esposos, cuántos jefes, cuántos sacerdotes, predicadores, catequistas, han hecho esto? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 14, versículo 10 y 13 y 16. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos, más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. No den motivo de escándalo aun cuando tengan la razón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pastor que dispersa a las ovejas, es aquel que no sabe amar a Dios, no sabe amarse a sí mismo y mucho menos sabe amar a los que le rodean, es una persona inestable que tiene un genio cambiante, que es bipolar, y que abusando de su autoridad, humilla y desprecia a sus ovejas. Es aquel pastor que hace juicios superficiales de las personas, que se cree todos los chismes que le llevan, provocando divisiones, envidias. Es aquel pastor que no cuida su testimonio, y su conducta es motivo de escándalo para los demás. Es aquel que hace tropezar a los demás, porque con la boca dice una cosa, y con los hechos otra. Estaban platicando dos pastores. Le dice el primero al segundo: anoche soñé algo que me tiene perturbado, ¿qué fue lo que soñaste? Le pregunta el segundo. Me hallaba en la entrada de una enorme ciudad. Había frente a mis dos avenidas y un letrero que decía: los pastores buenos a la derecha, los malos a la izquierda. Obviamente yo me fui a la derecha, dijo el primero. Muy bien, contestó el segundo, continuó el primero. Más adelante, el camino nuevamente se bifurcaba y un letrero decía: a la derecha los pastores que tengan mucha fe, a la izquierda los que tengan poca. Lógicamente, me encaminé a la derecha. Muy bien, ¿y luego qué pasó? Insistió el segundo. De pronto otra bifurcación y otro letrero: a la derecha quienes ayudaron mucho a sus hermanos pobres, a la izquierda los que ayudaron poco o nada. Yo decididamente me fui a la derecha. Muy bien, ¿y luego? Una bifurcación más y otro letrero: a la derecha los pastores de corazón limpio, a la izquierda los pastores de corazón sucio. Yo desgraciadamente me fui a la derecha. ¿Y por qué dices que desgraciadamente? Y preguntó el segundo: porque me encontré en lo más profundo del infierno, y decía bienvenido al lugar de los mentirosos. Recordemos que buen pastor, no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel que es alabado por Dios y por sus ovejas. Es aquel que se conoce por sus frutos. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 10, versículo 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen dos tipos de pastores. 1, los que cuidan a las ovejas con amor y por amor, y 2, los pastores que solo cuidan a las ovejas por motivaciones egoístas. Dinero, conveniencia personal, para cubrir sus necesidades de aprobación social, por obligación, por protagonismo, para darse gloria a ellos. Ese tipo de pastores no les interesan sus ovejas, no aman a sus ovejas, solo se aman a sí mismos, y utilizan a las ovejas como objetos para satisfacer sus necesidades personales. Cuando viene el lobo, en vez de defenderlas, las abandonan. ¿Cuántos padres de familia conocemos que han abandonado a su esposa y a sus hijos, por su egoísmo personal, sin importarles dejar a sus hijos, a su pareja, en manos del lobo, originando que la depresión, los vicios, la droga, la prostitución, el vandalismo haga presa de sus hijos, de su esposa? Existe una imagen del buen pastor, en la que se ve en un primer plano, a un lobo con las fauces abiertas, y entre los dientes pedazos de ropa ensangrentados. Más atrás, se ve un rebaño de ovejas, pastando plácidamente. Y a un costado, se ve el pastor, tirado en el suelo con la ropa desgarrada y ensangrentado. Esa es la verdadera imagen del pastor, aquel que es capaz de dar su vida por sus ovejas. Aquella mamá, que se hizo vieja y enferma de base de dar su vida, para que sus hijos crecieran, estudiaran y fueran gentes de bien. Aquel padre que trabajó día y noche buscando que a los suyos no les faltara el pan de cada día. La Madre Teresa de Calcuta, que fue capaz de definir no solo con palabras, sino con su propia vida, la palabra caridad. Ella nos dijo: caridad es dar hasta que te duela. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios.
El renuevo del tronco de David, que Jeremías había profetizado que iba a venir. San Pablo nos dice, ya está aquí. Es Cristo Jesús, quien, con su sangre preciosa, nos ha rescatado a todos los que estábamos lejos. Destruyendo en su propio cuerpo, la barrera que nos separaba. El odio. Estableciendo la paz, a partir del anuncio de la buena nueva, tanto a los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. El Señor siempre nos ha dicho que para distinguir el árbol, hay que reconocerlo por sus frutos. Un pastor bueno, es aquel que no solo da amor, sino que enseña a sus ovejas a amar a Dios, a amarse ellas mismas y amar a los que les rodean, que les enseña a ver lo bueno que hay en ellos, lo bueno que hay en los demás, y al bueno que es Dios. Un mal pastor, es el que pone mayor intencionalidad en lo malo y en el mal, provoca odio, divisiones. Sería muy interesante, hacer un alto en nuestras vidas en este momento, y preguntarnos. Como papá, como mamá, como hermano mayor, como jefe, como coordinador de un grupo, ¿he sembrado odio o amor? ¿Unidad o dispersión? ¿Paz o guerra? ¿Eres de los papás, o de las mamás, que provocan divisiones entre sus hijos? ¿Eres de las hermanos o hermanos que provocan pleitos y envidias? ¿Eres de los que trae la paz, o de los que provoca guerras? Todos somos pastores de una u otra manera. Y todos vamos a tener que dar cuenta a Dios, de cómo ejercimos este pastoreo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Por la fe, pues hemos sido reordenados, y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos tenido acceso a un estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que reordenar nuestra vida. O sea, dejar de guiarnos por los criterios del mundo y empezar a guiarnos por los criterios de Dios. El Señor nos dice en Filipenses 1, 27. Ordenen su vida de acuerdo al Evangelio, para que sean felices y encuentren la paz. Si no reordenamos nuestra vida de acuerdo al Evangelio, si no empezamos a ser papás y mamás, conforme a la voluntad de Dios, no nos vamos a salvar. Una de las cosas más importantes que tenemos que reordenar, es el tratar de que nuestro hablar, vaya de acuerdo con nuestro actuar. La mayoría de nosotros, abusando de nuestra autoridad, somos muy buenos para corregir a los demás y para decirles cómo hagan las cosas bien, pero no somos capaces de corregirnos a nosotros mismos y de hacer nosotros las cosas bien. ¿Cuántas mamás les han dicho a sus hijos no debes mentir, es malo, y luego le dicen a sus hijos, no le vayas a decir la verdad a tu papá, porque se enoja? ¿Cuántos papás les han dicho a sus hijos, es malo fumar, es malo emborracharse, y luego los mandan a que les traigan cigarros y cervezas a la tienda? A muchos de nosotros nos quedarían las palabras del Evangelio, cuando Jesús les dice a sus discípulos acerca de los maestros de su época, Mateo 23, 3. Hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Por ahí decía un mal pastor, que en el mundo existen dos medidas. Si otro gasta mucho tiempo en hacer una cosa, es lento. Si hago la misma cosa en el mismo tiempo, yo soy esmerado. Si otro deja de hacer una cosa, es un flojo. Si dejo de hacerla yo, soy una persona muy ocupada. Si otro hace algo sin que se lo pidan, es entremetido. Si eso mismo hago yo, soy servicial. Si otro sostiene con firmeza sus opiniones, es un testarudo. Si eso mismo hago yo, soy un hombre convencido. Desgraciadamente, para Dios, solo hay una medida y a Dios no lo podemos engañar. Deja de mentirte y sobre todo de vivir una mentira. Ábrete a la verdad y corrige lo que está torcido, estás a tiempo. Reordena tu vida, si no, no te vas a salvar. Empieza a ser una persona íntegra. Que lo que pienses, lo que sientes, lo que hables, lo vivas. De otra manera vas a seguir siendo una persona desintegrada, que va a desintegrar a todos los que te rodean. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirles a nuestros hijos, y a todos aquellos que dependen de una u otra manera de nosotros, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer? Un verdadero pastor, es el que va adelante en todo, en su testimonio, en su amor, en su entrega, y va diciéndole a los que le siguen, hagan lo que yo hago, imítenme a mí, como yo imito a Cristo.
En una ocasión un señor llevó a su hijo al volcán de Colima, para enseñarle a escalar en la nieve, lo equipó con todo lo necesario y empezaron su ascenso. El Papa llevaba al hijo amarrado a una cuerda unida a él para evitar que le sucediera algún percance. Al ir ascendiendo, se vino una tormenta de nieve, y el Papa se dirigió rápidamente a un refugio para salvaguardarse mientras pasaba la tormenta. Al llegar al refugio, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que durante la tormenta, se había soltado la cuerda que ataba a su hijo y este se había quedado quién sabe dónde. El padre alarmado, quiso salir del refugio, pero los encargados no le dejaron salir, hasta que terminara la tormenta. En cuanto terminó la tormenta el padre salió preocupado a buscar a su hijo, y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que lo ve venir sano y salvo al refugio. El padre le preguntó: hijo, ¿cómo le hiciste para llegar? A lo que el hijo contestó: muy fácil, papá. El papá le dijo: ¿cómo que muy fácil, si tú nunca habías escalado en la nieve? A lo que el hijo respondió: fue muy fácil, papá, solo me vine siguiendo tus huellas. Si tus hijos, si los que están a tu cargo, siguieran tus huellas, ¿llegarían a un refugio seguro o a un precipicio sin término? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El diablo es el padre del odio, y el odio nace de la envidia, de la rivalidad, del orgullo. En cambio, el amor nace de la unidad. Un verdadero pastor, un verdadero padre o madre de familia, no debe hacer nada por rivalidad o por orgullo, porque corre el riesgo de contaminar a sus ovejas, a sus hijos. No debe buscar sus propios intereses, sino el de los demás. ¿Quieres saber cómo ser un buen pastor? Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre. A lo que Jesús le contestó: Felipe, tanto tiempo he andado contigo y no has visto al Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Seríamos nosotros capaces de decirles a nuestros hijos, cuando nos digan: muéstranos a Cristo, hijo, tanto tiempo he vivido contigo y no has visto a Cristo? Hijo, quien me ve a mí, ve a Jesucristo? ¿Sería eso cierto? Si no lo es porque no estamos siendo buenos pastores del rebaño que el Señor nos confió. Cuentan que cuando el Hijo de Dios fue levantado de la cruz y descendió a los infiernos, liberó a todos los pecadores ahí encerrados. Entonces Satanás comenzó a llorar y a quejarse. Pobre de mí. Cuánto me costó llenar el infierno y ahora me he quedado sin nadie. Pero Dios le explicó: no te desesperes. Pronto irán al infierno todos los pastores malos, los que presumen de ser santos y condenan al infierno a los demás. Y el infierno desgraciadamente volverá a llenarse. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Este Evangelio nos relata lo que sucedió cuando llegaron los apóstoles de trabajar en la misión que Jesús les había encomendado y cómo nuestro Señor Jesucristo les invita a ir con Él a un lugar solitario para que descansen un poco. Pero la gente, al saberlo, se les adelanta, y cuando desembarca Jesús con los apóstoles, se encuentran con una numerosa multitud, hambrienta de enseñanza, de luz, de amor. Al verlos Jesús, como buen pastor que ama a sus ovejas, se le olvidó que había ido a ese lugar para descansar, y compadeciéndose de sus ovejas, se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántas veces, tu papá, tu mamá llegas cansado de trabajar y te encuentras con tus hijos que quieren jugar contigo, platicar contigo, estar simplemente contigo y tú no te compadeces? Antes más les reprendes por desconsiderados y te pones a ver televisión, a checar tu celular, o meterte a la computadora. Se me viene a la mente la carta que escribió un pequeño al niño Dios, donde le decía que quería ser televisión, computadora o celular. Porque quería que su papá le pusiera la misma atención que le ponía a la televisión, a la computadora o el celular, que se riera con él, como se reía con estos medios de comunicación, que se emocionara con él, como se emocionaba con la televisión, la computadora o el celular. Y en cambio pedía que su papá le dijera a la televisión, a la computadora o el celular, lo mismo que le decía él, cada tarde cuando llegaba de trabajar.
Lárgate, déjame en paz, no me distraigas, porque estoy viendo a mi hijo, y porque para mí, mi hijo, es lo más importante. El mayor descanso, no está en holgazanear mucho, sino en amar mucho. Un buen pastor, que nos enseña el Evangelio, es aquel que es como Cristo, que siente una profunda y sincera compasión por las ovejas descarriadas, desorientadas, sin guías. Que reúne a las ovejas bajo su guía, para evitar por un lado que los lobos las atrapen y devoren, y por otro para dar a todo el alimento del amor, de la verdad y del bien. Un buen pastor, es el que cuida de que sus ovejas, crezcan en amor y de esta manera prolonguen en la historia de las generaciones sus maravillas en favor de los hombres. Finalmente, Cristo, que elige a otros pastores para que le ayuden en su labor de guía y con ellos continuará llevando a las ovejas a verdes praderas y a frescas aguas. El buen pastor necesita de muchos y buenos pastores. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 36. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mundo está lleno de gente decaída, deprimida y desanimada, desalentada, porque no tienen pastor, porque no saben a dónde van. ¿Para qué existen? ¿Quiénes son? Y es que desgraciadamente, a los que el Señor nos puso como luz, no queremos alumbrar. Hemos apagado la luz del servicio, por la comodidad. La indolencia es el pecado de moda. La gente no se compadece de los demás. Cada quien se rasca con sus uñas y cada quien trabaja para su santo. Por eso estamos como estamos, diría la canción, por eso nunca progresamos. Hace falta que el Señor mueva de nuevo en los católicos la compasión hacia el hermano. Recordando que Dios nos ha dado, para que demos, no para que acumulemos. Y es dando, donde vamos a encontrar nuestra realización, nuestra felicidad y nuestra santificación. Todos queremos comer del amor, de las bendiciones de Dios, pero nadie queremos trabajar para desquitar los que comemos. Cuenta la historia que le presentaron al rey Enrique IV, gran economista, a un formidable comilón. El rey le preguntó: ¿es cierto que tú comes por 6? Es cierto, Majestad, y puedo comer aún más y... Dime, preguntó disgustado el rey, ¿también trabajas por 6? Eso sí que no, Majestad. Apenas si alcanzo a trabajar para uno, contrariado el rey, concluyó. Si yo tuviera muchos súbditos semejantes, los mandarían a ahorcar a todos y... ¿Y por qué, Majestad? Y... porque, si todos mis súbditos comieran por 6 y solo trabajaran por uno, pronto todos moriríamos de hambre. Desgraciadamente es lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, todos quieren comer y tener cada día más y más de Dios, pero ninguno quiere trabajar para Dios, llevando el alimento espiritual a los más necesitados. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2. Cuidémonos, pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió haberla oído, porque no creyeron ni se unieron a los que escucharon esas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo merece entrar en el descanso de Dios, los que hayan trabajado para Dios. ¿Cómo empezar a trabajar para Dios? Primero, acudiendo a la enseñanza de la buena nueva, o sea del Evangelio, dejándonos informar, formar y transformar. Segundo, creyendo en esa buena nueva, haciendo la vida, ordenando nuestra vida, de acuerdo al Evangelio. Tercero, predicando esa buena nueva a todos los que nos rodean. Para que así más y más gente, aprenda a amar, a compadecerse de los demás, a tener relaciones de colaboración, que nos permitan crecer y desarrollarnos como hijos de Dios, herederos del reino. Pero, si acudes a escuchar la buena nueva, y no crees en la palabra de Dios, de nada te sirve. ¿Y cómo saber si una persona creyó o no en la buena nueva? La respuesta, nos la da esta lectura. Se unieron a los que escucharon esas palabras. Esto significa, que empezaron a vivir de acuerdo a esa buena nueva, empezando a formar parte de una comunidad o de un grupo perteneciente a la Iglesia. Es urgente que todos los cristianos nos unamos bajo un mismo pastor, el buen pastor. Jesucristo nuestro Señor. La primera orientación que Cristo ofrece a los hombres es precisamente la unidad en la verdad y en el amor.
Si tú no te has unido a un grupo o a una comunidad perteneciente a la Iglesia Católica, eres como oveja sin pastor. Y las ovejas que no tienen pastor son presa fácil del lobo. El Señor te está invitando a que te unas, de acuerdo a tu carisma, a un grupo, a una comunidad, a un rebaño, donde el Señor, a través de ese pastor, te guiará a la vida eterna y a la salvación. Bien puede ser Familia de la Virgen María, Renovación Carismática, las Guadalupanas, Catequesis, Adoración Nocturna, Acción Católica, Ministros de Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un buen pastor es el que pastorea a su rebaño no solo por amor, sino con amor y es modelo para sus ovejas. Por ejemplo, el papá y la mamá, que cuidan, atienden y alimentan a sus hijos porque tienen que cuidarlos, en lugar de porque les gusta hacerlo, con alegría, sin reproches, con amor, por amor, sin estarles cantando a cada momento todo lo que hacen por ellos. Un buen padre o madre de familia, no es el que por amor a sus hijos se sacrifica, pero se la pasa quejándose y renegando todo el día, haciendo todo de mala gana y a la fuerza, sin amor. Sino, un buen padre o madre de familia, es aquel, que todo lo hace con alegría, de buena gana, con gusto, con amor. Un buen pastor, no es el que se siente dueño de su rebaño y dispone del rebaño a su antojo. Sino aquel que trata de ser modelo para el rebaño. ¿Qué significa ser modelo? El pastor debe ser el primero en hacer vida, todo lo que enseña, predica y corrige. Hacer las cosas primero, para luego enseñarles a los demás cómo hacerlas. Cristo, el pastor de pastores, más que enseñar con sus palabras, nos enseñó con su vida el amor, por eso predicaba con autoridad. Porque lo que decía, lo vivía. Un buen pastor es el que es íntegro, o sea, lo que piensa, lo que siente, lo que habla, lo vive. Recordemos que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Checa por qué. Los que están a tu cargo no respetan tu autoridad. Porque la autoridad no se gana con gritos, golpes, insultos, amenazas, sino con testimonio de vida, con respeto, con admiración, con amor. Empieza a hablar no solo con tus palabras, sino con tus hechos, y verás como todo mundo te respetará, te admirará, te obedecerá, te amará, sin necesidad de violencia y agresión. Dios nos permita ejercer nuestro ministerio de pastores, teniendo unos con otros, las mismas disposiciones de Cristo. Y de esa manera podamos seguir creciendo, todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, en calidad, en cantidad y en santidad. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, por Mago Gómez, por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por la mamá de Male, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima nuestra Madre, nos siga llenando a todos los que participamos, de todas las gracias, bendiciones y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.